Quiero agradecerle a la inconsciencia del doctor Barceló, que pese a conocerme hace muchos años, me invita a compartir con ustedes sobre este tema. Y querría decirles que sabrán ustedes que los médicos farmacólogos lo que hacemos es estudiar qué hacen las sustancias con el organismo y qué hace el organismo con las sustancias. A lo largo de mi profesión yo he hecho investigación preclínica y clínica, pero en los últimos 30 años, además de la docencia, me he dedicado a trabajar con pacientes adictos. Y creo que este taller me brindó la oportunidad, aunque escasa en el tiempo, porque verdaderamente la problemática daría no para 20 minutos, sino para varios talleres, me dio la oportunidad de plantear una condición que estamos viviendo, que evidentemente la licenciada Planker y el doctor Barceló lo han planteado muy claramente, sobre todo en lo que hace a las drogas. Creo que a nadie escapa que hoy nos encontramos debatiéndonos entre si la legalización de la droga o no legalización de la droga, si la droga es buena, si la droga es mala. Tenemos una ley de salud mental que es la 26.657 que protege mucho los derechos de los pacientes, pero a veces protege tanto que hace que uno no los pueda asistir convenientemente, sobre todo en el campo de las adicciones. Por eso me pareció que lo que podíamos charlar en estos escasos minutos era un planteo desde lo médico, no desde lo político o desde la tendenciosidad que uno podría tener con respecto a este tema. Sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes. Como el tiempo es muy escaso y lo que yo quiero hablar es sobre lo que es el desarrollo del cerebro, qué es lo que le pasa al cerebro y fundamentalmente qué pasa con el consumo prolongado de las drogas en ese cerebro, es que de acuerdo a lo que conversamos con el doctor Barceló, vamos a empezar por el final. Cuestión que después la justificación de esto dure lo que me quede de tiempo. Entonces, vamos a concebir esta problemática de la siguiente manera. ¿Cómo definimos un cerebro maduro? Desde el punto de vista biomédico tenemos muchas maneras de definir un cerebro maduro. Algunos lo hacen por el volumen, otros lo hacen por el peso, pero en el caso de lo que a mí me interesa lo podemos definir, de acuerdo a una transparencia que vamos a ver después, como el momento en el cual el cerebro, en general es entre los 25 y los 30 años, desarrolla el máximo de sus capacidades y las optimiza. Recordemos esto porque es proverbial para lo que vamos a hablar después. Cuando desarrolla el máximo de sus capacidades y las optimiza. Cuando este cerebro maduro lo exponemos a una sustancia que llega hacia él, lo que vamos a tener es lo que conocemos todos como un cerebro tóxico. Esto quiere decir un cerebro que está en contacto con una sustancia extraña al organismo. Una vez que ocurre esto, uno puede decir, bueno, la manera de recuperar ese cerebro tóxico es a través de distintas terapéuticas, que pueden ir desde la psicoterapia hasta la internación. Como nos pasa a nosotros, yo trabajo en una comunidad donde solamente tenemos internados pacientes muy graves y que han pasado por lo menos 8 a 15 internaciones previas y de distintas edades, que van desde los 15 años hasta los 60 años. Por eso les digo que hoy estamos viendo una epidemia donde ahora tenemos que internar a padres e hijos, porque los padres consumen con los hijos. Y tenemos lo de las familias ensambladas, donde también aparecen figuras donde el padre con la nueva pareja consume y lo llevan al chico a consumir, pero la madre no consume y aparecen todos los problemas legales que se les ocurran. Bien, en esta terapia de recuperación lo que uno intenta hacer es obtener obviamente un cerebro recuperado. En el concepto más amplio de la palabra recuperado,
donde sabemos los médicos que para que haya curación debe haber restitutio ad integrum, y si no existe esto hay recuperación. Y un cerebro que estuvo expuesto a las sustancias nunca queda igual que antes de haber estado en contacto, y por lo tanto hablamos de recuperado. Esa recuperación se debe a una capacidad que tienen las neuronas, que los médicos me van a perdonar si soy demasiado simple en la explicación, pero lo que me importa es el concepto de esto. Este cerebro se recupera como se recupera el cerebro de un accidente cerebrovascular gracias a una cualidad de la neurona que es lo que se denomina la plasticidad neuronal. Plasticidad esta que se entiende en este caso por dos factores fundamentales. Uno, que es la capacidad que tiene la neurona de poder aprender, y por eso cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular donde hay una gran cantidad de neuronas que se mueren, las supervivientes pueden aprender alguna de las tareas que hacían esas neuronas que desaparecieron. Y otra de las cualidades que tiene la neurona es la de la memoria. Por eso, cuando alguien aprende algo de chiquito, aunque no lo ejerza nunca más, después de grande lo puede volver a hacer muy fácilmente, porque la neurona tiene memoria. Entonces es así que cuando tenemos el contacto con un cerebro maduro de la droga, tenemos un cerebro que se puede recuperar. Pero ¿qué ocurre cuando el cerebro es inmaduro? Denominando a un cerebro inmaduro aquel cerebro que todavía no pudo desarrollar ni el máximo de sus capacidades ni optimizarlas. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que cuanto más tempranamente ese cerebro está en contacto con la sustancia, menos capacidades ha podido desarrollar y por lo tanto menos capacidades ha podido optimizar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la droga entra aquí también se produce un cerebro tóxico, pero ¿dónde está la diferencia? Cuando intentamos recuperarlo, ese cerebro ya no va a ser un cerebro recuperado, sino que va a ser dificultosa o difícilmente recuperado. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro inmaduro y el cerebro maduro? La diferencia está en que este cerebro maduro, cuando estuvo en contacto con la sustancia y después que desapareció la sustancia, tenía esta capacidad que era la de decir la neurona, ¿cómo era yo antes de estar en contacto con la sustancia? ¿Qué conceptos tenía? ¿Qué conocimientos tenía? ¿Qué capacidades tenía? Recordarlas y poder ponerlas en ejecución. Pero cuando el cerebro es inmaduro, ahora esta capacidad está lamentablemente desaparecida o minimizada. ¿Por qué? Porque cada conocimiento, cada concepto, cada capacidad que ese cerebro fue incorporando estuvo contaminado por la sustancia. Por lo tanto, no es solamente la capacidad, sino que es la capacidad con la sustancia. Y por lo tanto, la neurona, dicho de una manera muy sencilla, y pido disculpas a los médicos, esa neurona no puede recuperar, no puede rememorar, no puede evocar cómo era esa capacidad sin sustancia, porque nunca la vivió. Y por último tenemos el cerebro demenciado. Desde el punto de vista médico, ustedes saben que la demencia no es nada más que la pérdida de las capacidades adquiridas. Y entonces, cuando ese cerebro que ya empezó a perder capacidades estuvo en contacto con la droga, se transforma también en un cerebro tóxico, pero ahora este es el peor de las condiciones. ¿Por qué? Porque, por un lado, sabemos que el cerebro demenciado, como está perdiendo capacidades, es muy dificultosa la posibilidad de que adquiera capacidades. Pero a su vez, también pierde la capacidad de la memoria, con lo cual recuperar esos cerebros son muy difíciles. Esto que en realidad es el final de la charla, está sustentado en estos temas. Por un lado, todos sabemos que la conducta del ser humano está
regulada, digamos, por dos situaciones. Por un lado, el aspecto biológico, que está dado por el sistema nervioso y el sistema endocrino, y que a su vez está totalmente modulado, si se puede decir, por la dotación genética. Obviamente, ustedes saben que los genes son los que hacen que cada uno de nosotros seamos únicos e irrepetibles, y desde ahí cada uno podrá estructurar un sistema nervioso y endocrino particular individual. Eso va a interactuar con la conducta, y durante muchos años los médicos pensábamos que esto era lo único que modificaba la conducta, pero no hace mucho tiempo en la historia de la medicina aparece esto que es el ambiente. Y esto es importante porque cuando se desarrolla el cerebro, para que el cerebro se desarrolle desde las primeras neuronas que están en la panza de la mamá hasta la persona adulta, ocurre que hay una gran proliferación del número de neuronas y, por otro lado, gran proliferación de las conexiones de cada neurona con las otras. Así, también la naturaleza, que es muy sabia, tiene un fenómeno que se llama la poda, donde lo que hace conexiones que no se utilizan, conexiones que desaparecen, se rompen, desaparecen, no sirven más. ¿Para qué gastar energía en eso? Y por último, el proceso de la mielinización, que es un proceso en el cual lo que hace es que todo este sistema bioeléctrico esté protegido para que no gaste energía y esa energía no desaparezca sin haber llegado al lugar donde tenía que llegar. Ejemplo de lo que decimos, este es un bebé recién nacido, fíjense las poquitas neuronas y las conexiones que tienen, esto es a los 3 meses y esto es a los 15 meses. Pero esto no es virtud solamente de la biología. ¿Por qué? Lo podemos ver con los animales. En este caso son ratas todas de la misma cepa, obviamente, y de la misma edad. Pero ¿cuál es la diferencia? A esta rata, desde el momento en que nació, se la aisló. Estas estuvieron en grupo, pero no tuvieron nada más que la jaula. Y estas estuvieron en grupo, pero además tuvieron estructuras que permiten estimularlas, como es el hecho de tener orificios para que puedan investigar y demás. Fíjense la distinta estructuralidad de estas neuronas, la cantidad de conexiones que tiene cada una y el tamaño. Esto lo que trata de decir es que el ambiente también influye en la maduración. Eso hizo que algunos grandes neurobiólogos dijeran que se necesita todo un se necesita todo un pueblo para educar un frontal. No poco importante esto, ¿no? Bien, esto es un poco lo que pasa con la evolución de los seres vivos desde los inferiores hasta el ser humano. No tenemos demasiado tiempo, así que me voy a apurar para decir esto. Ustedes saben que desde la filogenia nosotros tenemos la idea de que todas las estructuras de las especies más antiguas están contenidas en las especies más modernamente adquiridas hasta llegar a la corteza cerebral. Es así que tenemos un cerebro muy antiguo que está en el centro del cerebro, que es el cerebro primitivo. Tenemos un emocional que corresponde a los mamíferos inferiores y fundamentalmente la corteza, que es la que controla todo y que es lo más modernamente adquirido. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nosotros sabemos que las estructuras más modernamente adquiridas, como es la corteza, modulan, inhiben a las más antiguas. De hecho, esto funciona así. La corteza inhibe a este cerebro antiguo y este cerebro antiguo a su vez al más antiguo. Y esto es conocido por muchos de nosotros y aparecen un montón de enfermedades cuando esto no funciona. Un ejemplo es el síndrome de déficit atencional. El síndrome de déficit atencional se trata con estimulantes, que uno diría, pero sobre todo los docentes, ¿no? Dirían, ¿cómo le vamos a dar estimulante a un pibe que no me lo banco en el aula? ¿Pero por qué anda bien?
porque el estimulante, el metilfenidato, actúa estimulando la corteza. Y la corteza, como es inhibidora, al ser estimulada inhibe más. Y al inhibir más, va a hacer que estos centros inferiores estén más inhibidos y por lo tanto el chico mejore. De alguna manera, cuando hablamos del síndrome de déficit atencional, de lo que hablamos es de una inmadurez de la corteza. Pero no es el motivo de la charla ahora. Esto es para decir que hay dos cosas cuando el organismo toma contacto con la droga. Habitualmente hablamos de la toxicidad, pero no hablamos de la adictogenicidad. ¿Qué quiere decir? Cuando uno habla de drogas de adicción siempre piensa en la cocaína, la marihuana, porque la cocaína te rompe el tabique, te hace esto, te hace aquello. Sin embargo, mucho más adictógeno que la cocaína es la nicotina. Pero la nicotina no tiene prensa porque en realidad es mucho menos tóxica que la cocaína. ¿Cuánta gente hay que fuma 40 cigarrillos por día durante 20 o 30 años? Que si se fumara 40 porros por día no llega a los 20 o 30 años porque la marihuana es más tóxica, ¿no? Y a esto es a lo que yo me quiero referir con esto de lo que hablábamos de dificultosamente recuperado o no. Que el individuo pierde la libertad de poder elegir. La licenciada Planker hablaba un poquito de eso también. La droga te deja encadenado, te deja abandonado porque llega un momento, y eso les puedo contar la experiencia personal de pacientes que me han dicho, me quiero quitar la vida, no quiero vivir más. Bueno, vení que te ayudamos. Lo primero que vamos a hacer es que no consumas. No, ni loco, porque no sé cómo puede ser vivir sin la droga. Fíjense la situación difícil, ¿no? Bueno, como me quedan 2 minutitos, esto es para decirle lo que es un gen normal, esta es una enfermedad genética y esto es lo que hoy conocemos como la vulnerabilidad o la predisposición genética, donde todos nosotros portamos genes que no son perfectos, pero que tampoco están enfermos. Y entonces podemos ir por la vida sin ningún problema, hasta que estamos en contacto con un agente que pueda ponerlo en evidencia, y que se denomina desencadenante, y entonces aparezca la enfermedad. Hoy sabemos que el 20% de la población que se expone al alcohol tiene un gen de estas características por la cual, si empieza a tomar alcohol, no va a poder parar. Y el 60% de los que consumen cocaínas tienen un gen de estos que si consumen no van a poder parar. Y la licenciada hablaba de algo que es muy importante, que es la prevención, porque fíjense que todavía en nuestro país, pese a todo, tenemos más alcoholistas que cocainómanos. ¿Pero por qué? Porque el 20% de mucho es mucho más que el 60% de poco. ¿Qué estoy queriendo decir? El alcohol es una sustancia que es bien vista por la sociedad. La tomamos para festejar, la tomamos cuando celebramos algo, la tomamos cuando... siempre. Y entonces eso hace que mucha gente esté expuesta al alcohol y se evidencie ese 20%. Si hacemos una buena prevención, menos gente se va a exponer y por lo tanto menos gente va a sufrir. Eso no parece ser lo que hoy es de política pública con respecto a las sustancias. Al revés, trata de exponer, dentro del concepto del derecho, el problema minimizándolo a lo que es la vulnerabilidad genética. Por eso, para terminar, recordemos esto. Este es el cerebro que hablamos al principio, este es el cerebro más profundo, el más antiguo, lo que se conoce como el sistema límbico, el lugar de las emociones, y que los psicoanalistas antes, o hoy también, pero antes no sabíamos cuál era el órgano que correspondía, hablaban del ello, de esto del centro de las pulsiones, de la emoción y de todo lo demás. Es esto. Y este ello, donde están las pulsiones y es caótico y pasa todo lo que pasa, está modulado o controlado por el yo, que es la corteza frontal. ¿Y por qué traigo esto? Porque la mayoría, si no todos los psicofármacos, interactúan en la corteza frontal. Y la corteza frontal se lesiona. Y cuando se lesiona, aparece esto. Esto nos hace entender
por qué cuando un pibe que está drogado te viene a asaltar en la calle y vos le decís, no, el anillo no, que te cortó el dedo. Y vos decís, pero está loco este pibe. No, es que no tiene corteza y entonces lo que sale es la pulsión que tiene acá adentro. No sé si está claro esto, ¿no? Bien, termino con este gráfico porque tiene mucho que ver con lo que decía la licenciada Planker. En los primeros años de nuestra vida ocurre que el cerebro es como si fuera un disco rígido vacío donde está lleno de posibilidades, pero vacío de contenidos. Entonces, en las primeras etapas de la infancia, el niño aprende mucho en poco tiempo, porque todo es nuevo. La luz, la oscuridad, el frío, el calor, los sonidos, las caricias, los dolores, todo es nuevo. Después viene la adolescencia, donde ya la tasa de aprendizaje es menor, y como dije antes, la adultez, donde el adulto en realidad no es que aprenda cosas nuevas, sino que lo que hace es optimizar lo que aprendió en la infancia y en la adolescencia. Después viene el periodo de la demencia, como dije, donde uno empieza a perder capacidades. Acá las fechas las edades están en forma indicativa, yo todos los años la voy corriendo, la parte de la demencia, pero esto es lo que ocurre normalmente, uno empieza a perder capacidades. Pero fíjense qué pasa cuando el adulto lo que hace es empezar a tomar alcohol cuando está empezando en la tercera edad, cosa que es lo que estamos viendo ahora. Cuando se esperaba que a los 80 años hubiera perdido más o menos un 10%, un 15% de sus capacidades, perdió prácticamente un 20%. Esto es cuando es alcohol más nicotina, esto es cuando es marihuana y esto es cuando es cocaína. Pero hoy no tenemos que hablar de la tercera edad, tenemos que hablar de los chicos. Fíjense, esto es alcohol, cuando empieza a tomarlo en las primeras épocas. ¿Qué es lo que logramos con esto? Esto es, ustedes saben que así como hablábamos de demencia en términos médicos, cuando uno no puede desarrollar el máximo de sus capacidades, habla de oligofrenia. Esto es un poquito de oligofrenia que encima la va a perder más rápido. Y para terminar, porque el tiempo es muy tirano, fíjense lo que ocurre con la cocaína. Ni hablar de la pasta base, ¿no? Podríamos hablar mucho peor todavía, pero fíjense lo que pasa. Este chico que tenía que llegar al 100% no llega ni al 75% y encima lo va a perder mucho más prematuramente. Entonces, como mensaje final yo les diría, nosotros que somos agentes de salud, creo que más allá de estar de acuerdo si la droga debe legalizarse o no, tenemos que pensar en esto, porque estos cerebros hoy están expuestos a estas sustancias. Y no solamente los que mostró el doctor Barceló, que pueden estar en barrios marginales y demás. Yo les puedo contar lo que pasa en nuestros boliches de la ciudad de Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior, donde se está hipotecando, junto con los más carenciados, las generaciones que vienen. Ustedes no se imaginan la cantidad de sustancias, ni que hablar del alcohol, la cantidad de sustancias que se consumen desde el jueves hasta el martes en los boliches. Lo tenemos por edades, por horas de la madrugada y demás, pero no tomamos ninguna actitud. Y yo creo que este es un ámbito para que por lo menos reflexionemos y dentro de lo que podamos tratemos de modificar esto nada más. Muchas gracias.